En esta etiqueta en la que nos pusimos nosotros, y algunas veces las personas nos ponen, viene un cambio y Simón deja de ser Simón para convertirse en Pedro. ¿Por qué Pedro decide seguir a Jesús? Independientemente de la maravilla que había visto, sabía que Jesús tenía algo diferente. Sabía que Jesús era la respuesta de lo que él y su pueblo habían estado esperando. Dice la Biblia aquí en Lucas 5:4 que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, se agolpeaba sobre él para escuchar su palabra. Y cuando todo esto sucedió, Pedro dobló sus rodillas, cayó delante de él y reconoció que él era el Señor. Y una vez que hubo sucedido esto, Pedro empezó a acompañar a Jesús a lo largo de este ministerio. Y llegamos a Mateo 14:25, donde también usted y yo conocemos esta historia acerca de Pedro caminando sobre las aguas. Y en este punto leemos en la Biblia que dice que se subieron a la barca otros discípulos junto con Pedro y Jesús decidió ir a la montaña y ellos se quedaron en la barca. Y pasó el tiempo, pasaron los minutos, las horas, dentro de lo que leí dice que eran entre las 3 y las 6 de la mañana. Eso quiere decir que pasó mucho tiempo en lo que estaban esperando. Y como en muchas ocasiones, sucede que cuando estamos todos reunidos, sale una plática y luego otra, y ya sabe que en esos momentos cualquier plática es buena porque empieza a pasar el tiempo, están esperando a Jesús. Sin embargo, empieza a disminuir la plática, empiezan a sentirse cansados dentro de la barca, el mar se empieza a arreciar, empieza a ser golpeteado más fuerte o picado, y siguen esperando a Jesús. En ese momento, Jesús aparece en medio del mar. Y leemos en la Biblia que dicen que están observando y ven algo a lo lejos, sin saber que era Jesús, sin saber lo que estaba sucediendo. Probablemente tallaron sus ojos, probablemente empezaron a decirse uno al otro, ¿qué es lo que se observa a lo lejos? Y los relámpagos, el viento, porque dice que empezó a correr el aire fuerte, que empezaba a haber cierta tempestad en lo que es el mar. Y cuando Jesús empieza a caminar y ellos lo reconocen, al principio menciona que pensaban que era un fantasma. Y cuando se acercó más y observaron que era Jesús, dentro de las características de Pedro es levantarse impetuosamente y decir, ¿eres tú? ¿Eres tú, Señor? Le dice, sí, soy yo. Si de verdad eres tú, permíteme salir de la barca e ir en pos de ti. Y Jesús le dice, ven. La Biblia dice que cuando se le acercó, el viento estaba tan fuerte que Pedro empezó a titubear y se empezó a hundir. Y Pedro dijo, auxilio, ayúdame, Señor. La pregunta es, ¿por qué si Pedro era pescador? ¿Por qué si Pedro sabía nadar, tuvo miedo en medio del mar, si era un ámbito en el que él había vivido desde niño? ¿Por qué un pescador tendría miedo en el mar? Y es aquí cuando logro entender que nosotros nos hundimos, porque lo que nos estorba es lo que sabemos, lo que nos estorba es lo que creemos, lo que nos estorba es lo que pensamos, es nuestra ideología, es nuestra economía, es la gerencia, el doctorado, la licenciatura, lo que tú pudieras tener en ese momento,
Eso es lo que te estorba. ¿Por qué cuando llegamos a un punto de crisis y nos empezamos a hundir, por qué gritaríamos desesperadamente, Señor, ayúdame? ¿Por qué en ese momento tendríamos que recurrir a Dios si todas tus habilidades están acompañadas en tu vida? Porque es en el punto en el que reconoces que sin Dios somos nada. Es en el punto en donde sabes que te estás hundiendo y que no hay nada ni nadie que te pueda rescatar, solo Dios. Es ese momento en el que, aunque tengas el título colgado en la espalda, aunque tengas el dinero colgado en la espalda, aunque tengas tus habilidades y toda la experiencia acompañándote, nos estamos hundiendo. Y es ahí donde Pedro, aunque sabía nadar, tuvo miedo, se empezó a hundir y dijo, Señor, sálvame. Y podemos entender que Pedro habrá dicho en medio del mar, Señor, sálvame, o habrá dicho desesperadamente, Señor, ten misericordia de mí y rescátame, sálvame, porque yo no puedo. La Biblia dice que Jesús extiende su mano y lo saca y le dice, hombre de poca fe. ¿Por qué le mencionaría hombre de poca fe si había visto algunas maravillas que Jesús ya había hecho en su caminar? Porque en ese momento, cuando a usted y a mí nos estorba todo lo que tenemos, es cuando nos falta la fe. Cuando hemos creído más en lo que portamos, en nuestro intelecto, en las cosas que hemos hecho, que creemos que ese es nuestro respaldo. Sin embargo, cuando nos estamos hundiendo, cuando estamos en casa en la madrugada y el problema está aquí encima, sientes cómo se te doblan las rodillas y tienes que dejarte caer, porque es ahí donde Dios está trabajando contigo. Es ahí donde el Espíritu Santo llega a ti y no hay más que hacer. Es ahí donde estás en medio del mar y te tienes que tirar de muertito, porque no hay nada ni nadie que te pueda rescatar. Es ahí donde tu fe y tu confianza se hace fuerte y clamas a Jesús y le dices, ven a mí. Y te recuerda una y otra vez que te prometió que estaría contigo hasta el final de los tiempos, hasta el último día de tu vida. Te saca y te pone en un lugar firme. Y es ahí cuando los vientos empiezan a cesar. Es ahí cuando la tranquilidad llega a tu vida. La Biblia dice que todo cesó, todo se calmó y que los que estaban en la barca estaban confundidos por dos cosas. Una, porque efectivamente vieron a Pedro caminar sobre las aguas. Y la segunda, porque también lo vieron hundirse. ¿Cuántas veces en esa seguridad hemos caminado con Dios y creemos que todo está hecho? Y llega el punto en el que tal vez la soberbia, en el que tal vez lo que soy, o lo que fui, o lo que creo que voy a hacer, me está estorbando y nos hundimos. Recordándonos hoy que solo Él nos puede rescatar, solamente Él nos puede llevar a tierra firme. Y una vez que estemos en tierra firme, tenemos que continuar. En ese momento Pedro dudó. Pedro, a pesar de sus dudas, siguió caminando con nuestro Señor Jesucristo. Menciona que Pedro, al llegar a Cesarea de Filipo con Jesús, muchos estaban haciendo estas preguntas. ¿Quién es Jesús? Y algunos ya tenían referencias, otros no sabían mucho acerca de la vida de Jesús, de lo que estaba haciendo. Y él pregunta, ¿tú quién dices que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una vez que nuestro Dios nos ha sacado del lugar donde estábamos y que nos ha permitido estar en tierra firme y que nos ha mostrado quién es Él, es inevitable reconocer que Él es el Hijo de Dios.
que Él es nuestro Salvador, que Él dio su vida por nosotros y que gracias a Él hoy podemos disfrutar esta vida. Porque los que tuvimos una vida pasada y hoy estamos aquí, no queremos regresar. Porque nuestra vida fue un caos y nada se disfruta en medio del caos. Cuando conocemos el Evangelio, ciertamente es un tanto complicado. Pero las cosas se complican cuando nos estorbamos a nosotros mismos. Porque cuando dejamos que el Espíritu Santo fluya en nuestra vida, cuando le permitimos al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente a través de su palabra, es cuando nosotros empezamos a mermar y es cuando Él empieza a vivir. Pedro reconoce que Él es el Hijo de Dios. Y cuando llegamos nosotros lo que tenemos que hacer primeramente es reconocer que sin Él no somos nada, que Él es nuestro Salvador. Cuando invitemos a alguien a que conozca el Evangelio, después de haberle platicado las maravillas de Dios, lo que tiene que hacer es confesar que Él es su Salvador. Y una vez que confiese que Él es su Salvador y se arrepienta de las cosas que ha hecho, viene una transformación. Dice la Biblia, menciona la transfiguración, que en otra ocasión Pedro, Jacobo y Juan los llevó Jesús a la montaña. Y en este proceso, ellos observaron cuando Jesús empieza a transfigurar. Esto quiere decir que su rostro empezó a brillar, que sus ropas empezaron a cambiar. Pero no solo eso, ellos estaban observando que se aparecieron otros dos personajes. La Biblia dice que era Moisés y Elías. Y que en ese momento estaba Moisés, Elías y Jesús. La pregunta es ¿por qué? En ese momento Moisés está representando la ley, Elías las profecías y Jesús una vida nueva para nosotros. Recordemos que antiguamente se vivía bajo la ley y las profecías tenían que ser cumplidas. Y cuando llegó Jesucristo, se observaron los 3 puntos en una misma visión. Es decir, la ley terminó cuando llegó Jesús y las profecías se cumplieron cuando llegó Jesús. Y Jesús le está diciendo que usted y yo no estamos viviendo bajo la ley, sino bajo la gracia. Y que gracias a esa gracia, que no nos ha costado nada porque no tendríamos con qué pagar, es más, ni siquiera nos la merecemos, porque no es de merecer, es por su gracia. Y esa gracia es la que nos acompaña a usted y a mí hasta el día de hoy. Pedro ya había vivido como seguidor las maravillas de Jesús. Ya había sido rescatado de las aguas. Usted y yo en este camino, no sé en qué momento o en qué punto está usted, pero probablemente ya haya habido sus maravillas, ya haya escuchado su palabra, tal vez ya la esté leyendo, tal vez ya haya vivido algunos milagros, tal vez ya esté en un punto en el que usted haya experimentado muchas cosas delante de Dios. Y a veces también nos estamos hundiendo. Recordando que Jesús fue el enlace entre la ley y la profecía, para que la vida de hoy que tenemos la podamos disfrutar. Y después de todo esto que había vivido Pedro, leemos en la Biblia, en Marcos 14, que cuando apresaron a Jesús, y aquí vienen las 3 negaciones de Pedro. Cuando lo arrestaron, la gente en el bullicio observaba que muchos estaban ahí, y alguno de ellos lo observó a usted, llamado Pedro. Me observó a mí, llamado Pedro, y dijo, oye, no como que te he visto ahí por Mishuaclancillo, cerca de la gasolinera.
por donde está el 724. No. Ah, bueno, sí. Voy a dejar a mi esposa. Ya sabes, ¿no? Ah, no, yo acompaño a mi esposo, pero no. Ah, me llevan mis papás, pero no. Ah, pensé que eras cristiano. No. ¿Y Pedro? Lo negó. Y habrá caminado alejándose, sin embargo, observando lo que estaba sucediendo en lo que ellos estaban viviendo, y alguien más lo reconoce. Dice, si yo he visto tu carro parado ahí, afuera de la iglesia, es un templo, escucho canciones, cánticos, luego veo gente ahí hablando. Pues sí, es que llevo a mi esposa, acompaño a mi esposo. No, pero a mí lo que me gusta es el chisme. A mí realmente lo que me gusta es hacer otras actividades. A mí lo que me gusta es hacer tal o cual cosa. Entonces, damos evidencia de lo que no somos y estamos negando a nuestro Señor. Pero se torna un poquito más difícil porque dice que Pedro empezó a maldecir con tal de que no lo relacionaran con Jesús, porque acababa de ser aprisionado. Y este mismo Pedro, este Pedro que había caminado con el Señor, que había sido rescatado de las aguas, y este Pedro llamado usted y yo, cuando a veces las cosas se ponen difíciles o simple y sencillamente queremos estar en el ambiente, lo negamos. Y hasta nos comportamos de una manera diferente conforme a lo que la Biblia nos ha enseñado para estar encajando en estas actividades, en este grupo de personas, en la escuela, en el trabajo, en el negocio. Y este tipo de cosas que Pedro tuvo que hacer como referente en él mismo para negar a Jesús. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Y hoy estamos sentados y la semana pasada tal vez también venimos y tal vez en la semana vivimos algo así y dijimos, no, o sea, sí voy, y participo y me gustan los cantos, pero pues realmente no. Hasta también sé decir groserías. Y a lo mejor las dice, pero es lo que vivió Pedro y es lo que vivimos nosotros. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si realmente hemos visto las maravillas de Dios y usted dijo amén cuando Jesús es su Salvador? ¿Por qué entonces nos comportamos de diferente manera? Y esto se lo dijo a César, se lo dijo a Pedro y se lo dice a la Iglesia Bíblica del Valle. ¿Por qué cambia tu comportamiento? ¿Por qué cambia tu pensar? ¿Por qué cambia tu armonía si somos de un solo cuerpo? ¿Por qué estaría cambiando todo esto? ¿Por qué estaría chocando si somos un solo cuerpo? ¿Por qué tendríamos que recomendar libros seculares en lugar de leer la Biblia? Y sin embargo, nos sentamos el día de hoy y hoy estamos recordando que nosotros, al igual que Pedro, también pudiéramos estar negando a Jesús. Después de esta negación y de estas dudas que Pedro tuvo, viene Pedro a pesar de sus dudas. ¿Qué habrá pasado después con Pedro cuando reconoció que había negado, tal como se le había dicho? Cuando cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y hoy usted y yo estamos escuchando que lo vas a negar. No, jamás. Si ya hasta soy bautizado, ¿cómo lo voy a negar? No le falles, mi hermano, porque te acordarás de cuando el gallo cantó. Después de esto, ¿cómo se habrá sentido Pedro? Imagínese, Jesús fue arrestado, la gente se empieza a dispersar,
Pedro probablemente caminó a su casa y puedo estar seguro que iba arrastrando los pies. Iba tal vez encorvado, iba cabizbajo pensando, ¿cómo puedo ser así? César, ¿cómo puede ser tan miserable de negar a Jesús una vez más? ¿Cómo es posible que después de lo que te ha dado y lo que ha hecho contigo y en tu vida, sigues titubeando? Le aseguro que arrastró sus pies, llegó a su casa, se hincó y le dijo, perdóname, Señor, porque a pesar de que he vivido una y otra vez tu gracia, te sigo fallando. Porque a pesar de todo lo que me has dado, porque a pesar de todo lo que tengo y a pesar de tus promesas, sigue habiendo duda. Se sintió tan mal de haberle fallado a Dios, se sintió tan miserable que pasó tiempo para superarlo. ¿Y por qué puedo estar seguro que pasó tiempo para superarlo? Porque también le he fallado a Dios. Y también mi comportamiento, a pesar de conocer las Escrituras, no ha sido el correcto. Y cuando confiesas al Señor tus pecados, Él se inclina para escucharte y te levanta. Y cuando estás en el mar, en las aguas, hundiéndote, toma tu mano y te saca. Y le vuelves a fallar. Y le vuelvo a fallar. ¿Cómo se siente usted cuando después de levantar sus manos y cantar, algo sucede? No estamos exentos. Pero ¿cómo se siente? Eso es lo que vivió Pedro. Después de la crucifixión, Jesús se les aparece. Y dicen las Escrituras que estaban algunos apóstoles y Pedro, y se acerca a Jesús y le dice, Pedro, ¿me amas? Después de fallarle a Dios y viene usted a la iglesia y quiere levantar sus manos, ¿cómo se siente? Entre que quiere y no quiere, entre que quiere cantar y no quiere cantar, porque Dios y usted saben lo que piensa, lo que hace, lo que actúa cuando nadie te ve. Y Jesús le pregunta, ¿me amas? Y quiero suponer que balbuceó, le dijo, sí, tú sabes que te amo, porque sabía que lo había negado. Dice entonces, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo conoces todo. Tú sabes que te amo. La pregunta es, ¿por qué le preguntó 3 veces? ¿Era necesario que Jesús escuchara decir, Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo? Era Pedro el que necesitaba saberse perdonado. Era Pedro expresarle una y otra vez a su Señor, tú sabes que te amo. Era Pedro el que necesitaba sentirse libre de todo lo que había hecho. Jesús no necesitaba que Pedro se lo confesara porque ya lo sabía. Es Pedro el que necesitaba ser liberado. Es César el que necesitaba ser liberado. Es la iglesia bíblica del Valle la que necesita ser liberada. Dejar todo atrás, todo lo que te estorba, todo lo que vienes arrastrando, todo lo que te has imaginado y todo aquello que hasta este punto nos sigue estorbando, es dejarlo atrás. 3 veces le negó, 3 veces le preguntó. Pero ¿por qué tendrían que ser 3 y 3?
Porque cuantas veces usted y yo le fallemos, son las veces que tenemos que decirle a Dios, perdóname, restáurame, límpiame y transforma este vaso de inmundicia a un vaso de honra. Y cuando Jesús lo sane en su corazón, en sus emociones, en su ideología, en lo que usted hasta este momento piensa, es Él el que será reflejado. Es Él el que se verá a través de usted. Dejará de ser usted para ser llamado hijo de Dios. Pedro, a pesar de sus dudas, tú sabes que te amo, Señor. Entonces, apacienta mis ovejas. Y cuando el Señor le decía esto, decíamos, ¿qué es apacentar? ¿Qué es en el entendido de cuidar, dar de comer, llevar, guiar, observar. Pero cuando nos toca la participación de la enseñanza, de la predicación, te está diciendo, apacienta mis ovejas. Corta esos pastos verdes. Sal de tu zona donde estás. Ve al monte, selecciona la mejor hierba posible, córtala y tráela a mis ovejas. No sopa instantánea. No te está diciendo que traiga sopa instantánea para darle de comer a su pueblo. Te dice pastos verdes. Esforcémonos usted y yo a hacer las cosas de mejor manera. Tomémonos el tiempo para salir al campo y cortar esos pastos verdes. Muchos de nosotros hemos comido esas sopas instantáneas que pudiéramos decir que por antojo, pero no son nutritivas. Si queremos traerle sopa instantánea al pueblo de Dios, no va a estar nutrido. Muchos de nosotros nos encantan los tacos y son grasas y no son nutritivas. Entonces, no traigamos tacos al pueblo de Dios. Traigamos alimento balanceado, alimento de confrontación, alimento de enseñanza, alimento de restauración. Ese es el alimento balanceado, donde usted y yo necesitamos saber en qué estamos mal, con sus palabras en específico. Pecado es pecado. Necesitamos saber que la restauración está en Jesús y que el Espíritu Santo nos acompaña todos los días. Alimento balanceado. Apacienta mis ovejas. Cuando Pedro escucha, apacienta mis ovejas, la Biblia no dice que le dijo, te perdono por lo que acabas de hacer. A la tercera vez que Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro le dijo, tú lo conoces todo, sabes que te amo. Y es ese, cuando a veces usted no tiene la necesidad de sentarse a platicar con su hijo y decirle, hijo, te perdono por lo que hiciste. Y usted le hace, se sabe perdonado. Cuando usted se acerca a alguien, le toca el hombro y le hace así, no es necesario dar tantas explicaciones. La persona que recibe el mensaje, gracias. Pedro en ese momento fue donde se sintió perdonado. César es en ese momento donde se siente perdonado de todo lo que había sucedido. Cuando le dijo, Señor, tú lo conoces todo y sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Esfuérzate por llevar alimentos nutritivos al pueblo. Después de esto viene el primer sermón de Pedro. Antes de esto, la llenura del Espíritu. El Espíritu que mora en usted y en mí es el Espíritu que respaldó a Pedro. Y el sermón de Pedro
lleva 3 conceptos. Menciona a Joel, que eran las Sagradas Escrituras. Menciona a David y menciona a Jesucristo. ¿Por qué Pedro haría el sermón de esta manera? Lo que nos está enseñando que usted y yo cuando vengamos a este lugar, hablemos de la Biblia. Hablemos en un contexto que el pueblo pueda entender, que la gente que nos escucha pueda entender y ser cristocéntricos. Joel, David y Jesús. No hay más. Pedro no les contó su historia. Pedro les habló de la Biblia. Pedro les habló en un contexto que pudieran entender. Y siempre habló de Jesús. Así es que usted y yo tenemos una referencia bíblica de cómo hablarle al pueblo. Conforme a la palabra de Dios, conforme a la que se pueda entender y siempre ser cristocéntricos. Hablar de Cristo, no de mí, no de usted, no de experiencias pasadas o de un tercero. Cristo Jesús es el centro. Cristo Jesús es el único que dio la vida por usted y por mí. Cristo Jesús es el que nos ha otorgado la bendición de estar en este lugar. Y es su Espíritu Santo el que nos guía todos los días. Es su Espíritu Santo el que nos abraza. Es su Espíritu Santo el que nos da el alimento que necesitamos para estar nutridos. Alimento balanceado. Pedro, a pesar de sus dudas, le sirvió al Señor, fue restaurado, y cuando llegó el día de su muerte, él pidió ser crucificado de cabeza, porque sabía que no merecía morir como su Señor. Y para que su Señor viva, usted y yo tenemos que morir. La única manera de que seamos reflejo de Dios es que nosotros no nos reflejemos a nosotros mismos. Que busquemos la manera de que nuestro Dios, en nuestras palabras, en nuestras acciones, estemos reflejando en quién hemos creído. Concluyo con lo siguiente. Pedro fue un líder, y de las características del liderazgo que tenía Pedro era que tenía iniciativa, a tal grado que siempre respondía primero. Era impetuoso, a tal grado que él fue el primero que le cortó una oreja. Tenía iniciativa, él no quería hacer todo por agradarle a su Señor. Y cuando hablamos de liderazgo puede ser en la alabanza, en los baños, en la limpieza, en el aprendizaje, pero también en su casa. Porque usted es líder de su casa. Porque usted no es necesario que le den un nombramiento para ser líder de algo. Usted en su casa tal vez tiene papá, mamá, hermanos. Si es casada, tiene un esposo. Si es casado, tiene una esposa. Y si tiene hijos, ellos son sus seguidores. Ellos aprenderán lo que usted les enseñe. Ellos hablarán como usted hable. Que el Señor, el Espíritu Santo, nos dé la sabiduría necesaria para ser líderes en nuestra casa. Y que podamos decir un día como Pedro, a pesar de las dudas, a pesar de lo que vivió, muero yo para que el nombre de Cristo Jesús sea glorificado.